Raquel Bollo se ha sentado en el plató de Viernes y ha contado uno de los episodios más duros, más estremecedores y más difíciles de escuchar de toda su vida. Un relato que no habla solo de televisión, ni de titulares, ni de una historia del pasado. Habla de miedo real, de una mujer que llegó a pensar que no salía viva, y de un niño, su hijo Manuel Cortés, que con un gesto cambió el destino de su madre para siempre. Porque Raquel Bollo ha vuelto a abrir una herida que marcó su vida durante años, la etapa de sufrimiento que vivió durante su relación con Chiquetete. Una etapa que ella misma denunció públicamente en el año 2003, pero que, lejos de recibir solo apoyo, también la llevó a sentirse juzgada, cuestionada y señalada. Y ahora, tras la publicación de sus memorias, La vida después del ruido, Raquel ha decidido contar su verdad con una crudeza que ha dejado al plató completamente en silencio. Desde el primer momento, se notaba que no era una entrevista cualquiera. Raquel no estaba hablando desde el rencor. Estaba hablando desde el dolor. Desde esa memoria que no se borra, aunque pasen los años. Desde ese lugar donde una persona recuerda no solo lo que pasó, sino también cómo se sintió cuando creyó que nadie iba a salvarla. Y entonces llegó el relato más duro. Raquel recordó una agresión que, según sus propias palabras, estuvo a punto de costarle la vida. Un episodio brutal que se filtró en su momento y que ella ha vuelto a contar con una frase que pone los pelos de punta. Estuvo toda la tarde maltratándome. Fueron golpes, golpes, golpes. No estuvo un rato grande, pero en minutos fue bestial. Sentí miedo, creí que me mataba. Esa frase lo cambia todo. Porque cuando una persona dice creí que me mataba, ya no estamos ante una simple discusión del pasado. Estamos ante el recuerdo de una situación límite. Ante el testimonio de alguien que sintió que su vida pendía de un hilo. Y lo más desgarrador de todo es que, en medio de aquel horror, había niños. Niños que, como ella misma explicó, no tendrían que haber visto ni vivido nada de aquello. Raquel fue muy clara cuando habló de sus hijos. Dijo que no llegó a temer por ellos en el sentido de que pensara que fueran el objetivo directo, pero sí reconoció algo que muchas víctimas saben demasiado bien: los niños se enteran de mucho más de lo que los adultos creen. Los niños absorben el miedo, los silencios, las tensiones, las miradas, los golpes que no entienden y las lágrimas que nadie les explica. Y ahí apareció el nombre que cambió la historia: Manuel. Raquel contó que, en mitad de aquella agresión, su hijo Manuel, que entonces era solo un niño, llamó a la puerta. Y según ella, aquel gesto pudo salvarle la vida. Porque Manuel no se quedó tranquilo. Tuvo ese sexto sentido que a veces tienen los hijos cuando algo no va bien. Volvió. Llamó. Interrumpió. Y Raquel lo resume con una frase profundamente emocionante: los hijos vienen al mundo para darte la vida y mi hijo Manuel me la dio a mí. Esa frase es el corazón de todo este relato. Porque Raquel no está diciendo solo que Manuel la ayudó. Está diciendo que su hijo fue, en aquel momento, la razón por la que algo se detuvo. La razón por la que la historia no terminó de una forma todavía más terrible. Ella misma reconoce que no sabe qué podría haber llegado a pasar si Manuel no hubiera llamado aquel día. Y ahí el plató se quedó tocado. Porque hay testimonios que no necesitan adornos. No necesitan gritos. No necesitan exageraciones. Basta con escuchar a una madre decir que su hijo le dio la vida para entender la gravedad de lo que vivió. Pero lo peor estaba por llegar. Porque Raquel también habló de lo que ocurrió después de denunciar. Y esa parte es igual de importante. Muchas veces se piensa que el sufrimiento termina cuando una mujer se atreve a hablar. Pero para muchas víctimas, hablar es solo el principio de otra batalla. La de ser creídas, la de soportar amenazas, la de enfrentarse a juicios públicos, la de ver cómo parte de la sociedad cuestiona su versión, su dolor o sus motivos. Raquel se rompió al recordar lo juzgada y cuestionada que se sintió cuando denunció públicamente en 2003 los malos tratos que decía haber sufrido. Y eso explica por qué esta entrevista ha sido tan importante. Porque no solo está contando un episodio. Está reivindicando el derecho a que su historia sea escuchada sin sospecha, sin burla, sin ese ruido que muchas veces rodea a las mujeres cuando deciden hablar. De hecho, el título de sus memorias, La vida después del ruido, no puede ser más significativo. Porque Raquel está hablando precisamente de eso, de cómo se sigue viviendo después de los golpes, después del miedo, después de los titulares, después del juicio ajeno y después de años cargando con recuerdos que nadie más puede llevar por ti. También dejó una incógnita muy fuerte sobre la persona que filtró aquel episodio. Raquel aseguró que esa persona se llevará ese secreto a la tumba. Una frase que abre otra puerta oscura dentro de esta historia. Porque no solo hubo dolor íntimo.
También hubo exposición pública. También hubo alguien que decidió sacar a la luz un momento extremadamente delicado. Y Raquel, hasta hoy, sigue guardando ese nombre. Pero más allá de ese secreto, lo realmente importante es el mensaje que deja su testimonio. Raquel Bollo no está contando esto para provocar un titular más. Está contando algo que forma parte de su vida, de su historia y de su proceso. Y lo hace con una mezcla de dolor, firmeza y necesidad de cerrar heridas. Porque durante años, Raquel ha sido personaje televisivo, colaboradora, madre, mujer juzgada, mujer señalada y mujer superviviente. Pero en esta entrevista aparece sobre todo una versión distinta, la de una persona que recuerda el momento en el que sintió miedo por su vida y que reconoce que su hijo, siendo apenas un niño, pudo cambiarlo todo. Y eso es lo que hace que esta entrevista sea tan impactante. No es solo el nombre de Chiquetete. No es solo la relación con Isabel Pantoja. No es solo el pasado televisivo. Es la imagen de una madre recordando que su hijo llamó a una puerta en el momento exacto. Es el peso de una infancia que no debía haber presenciado aquello. Es la frase de una mujer que todavía siente escalofríos al pensar qué habría pasado si Manuel no hubiera vuelto. Raquel dijo que los hijos vienen al mundo para darte la vida. Y en su caso, esa frase dejó de ser una metáfora. Se convirtió en una verdad dolorosa. Ahora, después de tantos años, vuelve a hablar. Y lo hace no desde la derrota, sino desde la supervivencia. Porque contar algo así en televisión no es fácil. Revivirlo delante de cámaras tampoco. Pero a veces, hablar es la única forma de poner orden donde antes solo hubo miedo. Y después de escucharla, queda una reflexión imposible de ignorar. ¿Cuántas mujeres han sentido lo mismo? ¿Cuántas han callado por miedo a no ser creídas? ¿Cuántas han tenido que reconstruirse después del ruido y cuántas siguen esperando que alguien llame a la puerta antes de que sea demasiado tarde? Raquel Bollo ha contado uno de los capítulos más oscuros de su vida. Pero también ha contado algo más, que sobrevivió, que siguió adelante, que sus hijos fueron su fuerza, y que Manuel, aquel día, no solo llamó a una puerta. Según ella, le salvó la vida.